¿qué tal? Buen día, soy Giovanni y el día de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos que van a ser de mucha utilidad para su curso de estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. Bueno, primero hay que ver qué es la estadística. La estadística es una disciplina científica que se ocupa de obtener datos acerca de un conjunto de individuos y estos datos nos van a servir para tomar decisiones o explicar algún hecho o fenómeno. La estadística se divide en 4 ramas principales, que es la descriptiva, la inferencial, la paramétrica y la no paramétrica. Nos iremos adentrando más en ellas a lo largo del curso. Ahora sí, los conceptos principales. Dentro de los conceptos que más nos interesan es poder aclarar bien lo que es la población, la muestra, los individuos y lo que es una variable y cómo éstas se clasifican. Bueno, primero, la población es el conjunto total de individuos, ya sea personas, animales u objetos sobre los cuales se quiere estudiar una determinada característica, y su tamaño está definido por el número de individuos que la van a conformar. Esta va a estar también definida por una característica y área en específico. Se recomienda que sea así para que los datos sean tomados de una forma más concreta, se tengan que desperdiciar menos recursos y además los datos puedan realmente describir de una buena forma nuestra población. Un ejemplo sería, si queremos estudiar, no sé, la cantidad de enfermedades degenerativas que tiene una persona mayor de 60 años en nuestro estado, en Aguascalientes, pues entonces nuestra población va a ser los adultos mayores de 60 años que viven en Aguascalientes. Ahora, lo que es una muestra. Una muestra es un subconjunto o una parte de los individuos que forman al total de la población. Esta muestra suele ser tomada, y se recomienda que sea así, de forma aleatoria para garantizar que los datos sean confiables. Y se tiene que tomar una cantidad de datos que pueda ser representativa para el total de la población. Por ejemplo, si el total de adultos mayores de 60 años que viven en Aguascalientes es de 1000 personas, por un decir, pues nuestra muestra no puede ser de 5 personas, porque no sería una muestra representativa para el total de habitantes de esa edad del estado de Aguascalientes, por lo cual se debe de calcular con ciertas fórmulas y dependiendo de lo que nos interese, el tamaño de muestra a escoger. Y un individuo va a ser cada elemento que forme parte tanto de la población como de la muestra, porque pues, la muestra viene siendo un subconjunto de datos obtenidos de la población. Y a este individuo se le va a medir y observar las características de interés que se van a analizar. Este individuo, por lo tanto, va a ser elegido también de manera aleatoria, ya que fue tomado de la muestra de forma aleatoria. Un ejemplo sería, si yo tomé una muestra de 100 personas mayores de 60 años del estado de Aguascalientes, y una de esas personas se llama Juan, pues Juan es uno de los individuos de mi población y de mi muestra. Ahora vamos a ver las variables. Las variables pues son las características que nos interesan medir de nuestra población o de nuestra muestra. Las variables se miden en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se suelen expresar en palabras normalmente. Por ejemplo, suele ser el sexo, ya sea masculino o femenino, el color de ojos, pues, marrón, azul, café oscuro. No sé, si estoy midiendo el tipo de mascotas que tiene una persona, pues son todos los tipos de mascotas que hay, gato, perro, conejo, pez. Y por ejemplo, las cuantitativas son todas aquellas que son medibles y se expresan por medio de números, y se clasifican estas a su vez en discretas y continuas. Las discretas son todas aquellas que tengan números cerrados. Número de padres, número de hermanos, número de celulares, número de mascotas. Y las continuas son todas aquellas que pueden ser expresadas con valores decimales, como altura, peso, volumen, etc. Sin embargo, las variables continuas pueden ser transformadas a discretas
cuando éstas se redondean a valores cerrados o se ponen en intervalos. Y a estas variables vamos a tomarles ciertas mediciones y el resumen de estas mediciones van a ser nuestros parámetros o estimadores. El parámetro es el resumen de los datos que se derivan de la población, es decir, del total de los datos. Son todos aquellos datos y mediciones que obtenemos al medir a toda la población. Y el estimador, por otro lado, son aquellos datos o resumen de datos que se toman acerca de una muestra. Estos suelen ser más comunes ya que a veces es muy complicado tomar datos de toda la población, ya que suele ocupar de muchos recursos como tiempo, dinero, entre otras cosas. Los parámetros y los estimadores de igual forma se clasifican en medidas de tendencia central y de dispersión. Dentro de las medidas de tendencia central está lo que es la media, mediana y moda. La media también se le conoce como promedio, es el de los más comunes, o media aritmética. Este no es más que la suma de los datos que hemos medido y se divide entre el total de individuos que fueron, pues sí, analizados. Por un decir, si tenemos los 100 adultos, pues a todos les contamos la cantidad de enfermedades degenerativas que tienen. Toda esa suma que se acumula y se divide entre el total de individuos a los que se les hizo la medición de los datos. La mediana, por otro lado, es un valor que deja por debajo de sí a la mitad de los datos y también por arriba. Y están ordenados usualmente de menor a mayor y se toma el valor que se encuentra justo a la mitad de los datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos, como se ve en la imagen, 11 datos, pues el valor medio, o sea 11 entre 2, sería 5.5. Y se tomaría el dato número 6, ya que de esa forma podemos dejar la misma cantidad de datos tanto por debajo como por encima de la mediana. Y la moda, como su nombre de cierta forma lo dice, es el valor que está de moda o que más se repite dentro de nuestros datos. Este no siempre se sitúa en el centro de la distribución, ya que puede ser que a lo mejor nuestro valor más repetido se encuentra al principio o al final de nuestros datos. Y dentro de las medidas de dispersión, pues está lo que es el rango, la desviación estándar y la varianza. Son de los más comunes que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso. El rango, pues la medida de dispersión más sencilla de calcular, simplemente es restar el valor más grande que tenemos en nuestra población menos el mínimo, el más pequeñito, el primero que tenemos. Y este se puede ver afectada si tenemos valores muy extremos, muy grandes o muy pequeños. La desviación estándar es la medida de dispersión más común y que más se utiliza para describir una población. Esta es la dispersión que hay de los datos alrededor de la media. Si es tomada de una población, se utiliza el símbolo de sigma, y si es de una muestra, se utiliza el símbolo de la S. Y la desviación estándar viene siendo la raíz cuadrada del cálculo de la varianza, que es la suma de los datos, de la diferencia de los datos con respecto a la media al cuadrado entre el total de datos. La varianza, por su parte, se utiliza para representar la variabilidad de los datos con respecto a la media aritmética, y así se calcula como la suma de los residuos elevado al cuadrado y dividido entre el total de observaciones, como ya lo mencionaba. Así que en resumen, en este video hemos visto varios conceptos, espero y la mayoría hayan quedado claros. De todos modos, son conceptos que se van a estar viendo otra vez a lo largo del curso en cada una de las lecciones. Pero en resumen, pues ya vimos lo que es la población, que es el conjunto de todos los datos. De la población se extrae una muestra, generalmente se obtiene de forma aleatoria, es decir, al azar. Y de esta muestra se miden cada uno de los individuos o elementos que la conforman con el fin de observar una o más características que nos interesen de este individuo y de nuestra población. Estas características son llamadas también variables y van a ser clasificadas en cualitativas y cuantitativas. Si son cuantitativas pueden ser discretas, que son valores cerrados, o continuos,
que son valores pues con punto decimal, se puede decir, para poderlos diferenciar de forma un poco más simple en este video. Y pues bueno, por mi parte es todo, espero haya quedado claro. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios o en lo que viene siendo el foro de dudas.